Buenas, hoy os traigo una recetita desde las frías tierras de Suecia, donde he estado unas cuantas semanas. Vamos a ver las famosas albóndigas suecas, que por allí las llaman köttbullar, popularizadas fuera de Suecia sin duda por el famoso IKEA, de origen sueco obviamente. Estamos hablando posiblemente del plato más popular de aquellas tierras y de una receta que cuando está bien hecha está muy buena. Por eso me he decidido por empezar trayendo esta receta, que además tiene una historia un tanto peculiar. Hace unos años salió una noticia que hablaba del origen turco de la köttbullar. Esto apareció comentado en la cuenta oficial de Twitter del gobierno sueco, comentando que las trajo el rey sueco Carl XII. Os pongo un poco en contexto. Carl XII era rey de Suecia a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Desde 1700 estaba en guerra contra todos los países de alrededor. Iba ganando hasta que una campaña rusa en 1709 le obligó a retirarse y huir al Imperio Otomano, desde donde siguió gobernando hasta que volvió a Suecia en 1715. Durante ese periodo conoció la cultura otomana y supone que trajo a Suecia distintas cosas tan importantes como los rollos de col o el café. Según este tuit del gobierno sueco, también habría traído las albóndigas, pero los historiadores no están muy de acuerdo con esto, ya que no hay suficientes evidencias. Uno de los problemas que tiene es que las albóndigas como tal nos aparecen en muchos lugares del mundo y desde muy antiguo. En Roma, por ejemplo, ya encontramos algo muy parecido. Lo que sabemos es que justo unos años después, en 1755, aparece una receta en un libro de cocina sueco de Kajsa Warg, donde nos aparece registrada una receta de albóndigas, pero con el nombre de frikadeller, que es como las llamaban en Dinamarca y Alemania, por lo que parece más viable por cercanía que las influencias vengan de estos países. Lo cierto es que esta receta no tiene nada que ver con las actuales albóndigas suecas, por lo que no estaríamos hablando aún de un verdadero origen, solo la carne picada con forma redonda que se hace en todo el mundo. Para hablar de las albóndigas suecas con propiedad tenemos que viajar hasta el siglo XIX, cuando la industrialización y el avance en refrigeración y conservas permitieron que la carne picada se popularizase entre la población, y la influencia de la cocina francesa trae salsas como la gravy, que junto a ingredientes locales como el lingon, la patata y el pepino compondrían la actual receta que se popularizó enormemente en el siglo XX, pasando a ser un plato de la alta cocina a un plato de lo más cotidiano. Y como ya comentamos al principio, el gigante de IKEA, al ofrecerlo en sus establecimientos, lo popularizó por todo el mundo, aunque como una comida rápida. En Suecia en verdad lo podemos encontrar muchas veces así, te venden ya las albóndigas ya preparadas, pero cuando pruebas unas auténticas de restaurante, el plato es totalmente distinto. Así que, sin más dilación, vamos con la receta. Para hacer las albóndigas vamos a necesitar 1 kilo de carne picada. Lo más normal es de ternera o mixta con cerdo, pero podéis hacerlo de lo que más os guste. Esta vez voy a dar unas cantidades más grandes de lo habitual porque esta receta merece la pena hacerla para invitar o para guardar. Seguimos con 2 cebollas. Si son grandecitas podéis usar 1,5. Unos 100 gramos de pan. Yo usé uno típico de estas tierras, pero podéis usar el que queráis. Mantequilla, principalmente para freír los ingredientes, así que va a depender un poco de vosotros. Y después también mostaza, que la veremos un poco a ojo. Unos 2 paquetes de nata como estos, que tienen unos 200 gramos. Y pimienta y sal. Lo primero es poner en remojo el pan con la nata. Y aquí le podemos añadir unas 5 cucharadas de mostaza, si no se le pone más tarde. Mientras esto se remoja, rallamos una cebolla o la cortamos muy fino. Y opcionalmente podemos pocharla un poco en la sartén o directamente añadirla así tal cual. Eso ya depende de vuestro gusto. Yo la poché un poco. Una vez todo listo, mezclamos la carne con el pan y la cebolla y lo ponemos a punto de pimienta y sal. Y cuando veamos que está todo bien integrado, nos ponemos a bolearlas. Por norma general se hacen pequeñitas comparadas con las que solemos ver en España. Esto es porque van solo fritas y después no se guisan, por lo que así nos aseguramos de que estén bien hechas. La mayoría de recetas que he ido mirando las hacen así, pero alguna que he probado le ponían también algo de huevo para ayudar a que al freírlas se rompan menos. Y nuestro siguiente paso es precisamente freírlo.
ponemos una sartén con mantequilla y las ponemos ahí a freír a fuego fuerte hasta que se doren. Las vamos retirando y, como os decía, se van a ir rompiendo un poquito y pegando en la parte de abajo, pero no os preocupéis. Cuando terminemos, retiramos la grasa sobrante, pero guardamos la sartén tal cual, porque aquí es donde vamos a hacer la salsa. La ponemos al fuego y le añadimos agua o, si queréis más intensidad, caldo de carne, y vamos raspando el fondo para sacar todos los sabores caramelizados. Cuando esté desglasado, que así es como se llama, le añadimos la nata, un buen chorro de mostaza, sal y pimienta. En algunas he visto también que le añaden salsa de soja, lo que le va a dar más intensidad y color. Pero en esta que yo seguí no se lo añadían, así que a vuestro gusto. Esto, al fin y al cabo, es lo que se llama una salsa marrón o salsa gravy. Ahora vamos con el acompañamiento, que son igual o casi más importante que las propias albóndigas. Empezamos con las patatas. Lo más normal es hacer un puré de patata, aunque también lo podéis encontrar simplemente como patatas cocidas enteras. Pero el puré es lo más clásico, así que vamos a poner a cocer 1 kilo de patatas. Yo ya las tengo aquí listas y las tenemos que machacar intentando que quede lo más fino posible. Después le añadimos mantequilla y leche. Dependiendo si lo queremos más o menos sueltos, podemos variar la cantidad de leche. Yo lo dejé más tirando a sueltecito para ponerlo de base, como luego veremos. Cuando esté todo bien integrado, lo ponemos a punto de sal y pimienta. Y si queremos, un toque de nuez moscada. También es muy típico ponerle eneldo, ingrediente imprescindible en la gastronomía sueca. Cuando tenga la textura que queremos, estaría listo. El siguiente acompañamiento imprescindible es el lingon. Estas pequeñas bayas rojas, que en España las conocemos como arándanos rojos, aunque no se parezcan demasiado, y esto abarque distintos frutos similares como los cranberries. Por eso vamos a usar la palabra lingon en general para este fruto. Fuera de Suecia y países cercanos debe ser un poco complicado de conseguir, al menos fresco. Por internet o en el propio IKEA quizá consigáis encontrar la mermelada. Si no, siempre podéis hacerlo con cualquier otro fruto rojo. No será lo mismo, pero bueno, al menos parecido. Se puede poner mermelada sin problema. Ya vimos cómo se hacía el año pasado. Pero es muy típico ponerlo directamente con el fruto entero, con una especie de sirope natural, que es mucho más fácil de hacer que la mermelada. Así que vamos a ver cómo se hace. Simplemente ponemos unos 200 gramos de lingon o del otro fruto con el que vamos a sustituirlo y 100 gramos de azúcar blanco. Lo mezclamos y lo dejamos reposar. De este modo, el azúcar, por osmosis, extrae el agua del fruto sin romperlo. Ese jugo se mezcla con el azúcar y se va a ir disolviendo, creando un sirope de lingon. Lo único que tenemos que hacer nosotros es remover de vez en cuando y dejar reposar unos días en la nevera. Y listo. Vamos con nuestro último acompañamiento. Este totalmente opcional, pero en Suecia es bastante típico. Y en cuanto a sabor y color, le queda genial. El pepino encurtido. Muy sencillo también. Estos son los pepinos que venden aquí, con este plastiquete y más finitos. Lo tenemos que cortar en láminas muy finas, casi transparentes. Le añadimos un poco de sal y le ponemos peso encima. Por el mismo proceso de osmosis, el pepino va a ir soltando su propio agua, quedando más fino aún y tierno. Ahora simplemente lo escurrimos y lo ponemos en un cuenco con vinagre, azúcar y un poco de eneldo, y lo dejamos que se conserve en la nevera. La mayoría de estos acompañamientos los podemos hacer con antelación, y el mismo día suelo hacer el puré y las albóndigas. Y llega ya el momento de emplatar, y entendiendo que tanto las albóndigas como el puré las tenemos calientes. Yo, como os dije, puse abajo el puré a modo de cama. Después las albóndigas, los lingon, el pepino en el otro lado y terminamos coronando con la salsa. Para que quede bonito no le puse mucho, pero luego dejamos cerca por si la gente quiere echarse más. Y vamos a probarlo. Es un plato que, aunque en IKEA nos hayan metido a la cabeza de simplicidad y sencillez, no es para nada eso. Como podéis ver, por todos los pasos que tenemos que ir haciendo y todos los toppings que tienen, el contraste de sabor que hay lo hacen una receta bastante compleja. El puré de patata al final es uno bastante normal que nos funciona como acompañamiento sencillo y da cremosidad. Las albóndigas, sobre todo
con la salsa están cargadas de sabor. El toque a mostaza en ambos se nota para muy bien. Y otras que hice después con la soja también le va súper bien. Aunque he de deciros que las albóndigas las podéis hacer como las de toda la vida, pero poniendo ese toque a mostaza que es lo que le da la diferencia. El principal contraste son el pepino y los Lingon, que al final los dos son agridulces pero distintos. Con el lingo primero notas el dulzor de ese sirope y luego te va dando unos toques de acidez, incluso de amargor. El pepino, en cambio, predomina la acidez, pero con un toque más dulce por ese azúcar también que lleva. Todo esto mojado en esa salsita queda tremendo. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado esta receta un poco más elaborada de las albóndigas suecas o sotbula y nos vemos la próxima semana con otra recetita sueca seguramente. ¡Hasta luego!